Bueno, buenos días amigos y amigas de YouTube. Hoy acaba de llegar el nuevo JBL Extremo 3, pero antes que nada quiero seguirlos invitando a que se suscriban a mi canal y activar la campana de notificaciones. Rápidamente analizaremos el exterior de la caja para ver si hubo algunos cambios y como podemos observar por la parte de enfrente, el único cambio que veo rápidamente aquí es que ahora cuenta con el Bluetooth versión 5.1. que ese ya es una buena mejora para tener un mejor enlace y un mejor alcance. Por el costado vienen dos bocinas y aquí rápidamente dice que con la función de JBL Party Box podemos conectar de manera inalámbrica varios altavoces. Aquí pueden ver que dice varios altavoces, ahora ya no dice hasta 100 altavoces como decía la nueva, como decía anteriormente la otra función de JBL Connect. Por la parte de atrás cuenta con las mismas funciones de siempre, que sirve como un banco de batería, hasta 15 horas de reproducción de tiempo continuo dependiendo el estilo y el volumen de la música, resistente al agua y al polvo, y la función nueva que es JBL Party Box, que solamente es compatible con la Flip 5, la Boombox 2, ahorita el Extremo 3 y no sé cuál otra traiga ya esta versión, pero los nuevos altavoces ya van a traer la función Party Box. Por el costado la fotografía típica de JBL. Por la parte de enfrente no tenemos nada más. Nada más solamente que es un altavoz portátil. Y para no perder más tiempo procederemos a ver qué es lo que trae en su interior. Como pueden ver, el mismo estilo de JBL y su típica fotografía ya conocida de JBL. Ahora pues cuenta con esta asa de transporte que las versiones anteriores no lo traían. Como viene el interior, pueden ver el típico acomodo cilíndrico de JBL. Rápidamente aquí estamos observando otro cambio más que hay en el interior de la caja. Lo sacaré para que se logre observar. Un cambio rápido es que ahora ya no viene de doble espuma este material como anteriormente era como tipo unicel. Ahora es un cartón de, al parecer se mira de excelente calidad. Lo haré un poco para atrás para que se mire bien. Procederemos a sacar la bocina. Aquí pueden ver el nuevo diseño. Ahorita veremos cuáles son los cambios y seguiremos viendo qué más cuenta en el interior. Aquí al parecer deben ser los manuales de instrucción. El montón de manuales que siempre JBL le pone a sus altavoces.
Ahora, muy importante, aquí nos va a ahorrar las especificaciones. Lo voy a poner aquí para que ustedes lo pausen y puedan ver las características principales. Acá de este lado viene el regulador de alimentación, en el cual podemos ver rápidamente que es más compacto y de mayor potencia de alimentación. Ahora también ya la entrada es tipo C para adaptarse a cualquier cargador en caso de que se te llegara a extraviar. Ahí podemos ver, ahora es más pequeño como los de una laptop de hoy en día. Es muy liviano y ahora JBL en las instrucciones dice que se puede cargar el altavoz en 2.5 horas, cuando anteriormente era de 4 a 4.5 horas. Vamos a ver aquí podemos ver los diferentes voltajes: 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, hasta 20 voltios, 3.0 miliamperes. Dependiendo la cantidad de energía que le falte, me imagino que automáticamente regulará qué tanto voltaje necesita. Aquí podemos ver cómo cambió el diseño del clip de seguridad. Vamos a ver si dice extremo 3 aquí en alguna parte. En las versiones anteriores, en la 2, aquí te decía el modelo. Sí, efectivamente acá está atrás. Aquí está, muy elegante. Ahí pueden ver JBL extremo 3. Y vamos a ver si cambió. Aquí ahora ya se siente con un ligero, unas gomas antiderrapantes. Ahí está. Vamos a ver, por si algunos no saben, JBL siempre pone su típico destapador. Esta pieza es un destapador. Aquí pueden observar, es un destapador para abrir refrescos y cervezas. Este cambió un poco, muy poco el cambio que tiene. Ahí está. Ahora voy a mostrarles la bocina. No va a ser más largo este video. Ya en el interior ya no hay más cosas. La bocina no es muy pesada. Llega creo que a 1 kilo 800 o 900 gramos. No es como el Sony XB43 que pesa casi los 3 kilos. Bueno, vamos a ver. Por los costados, como pueden observar, este diseño es casi igual, pero cuenta ahora con unas gomas protectoras que le pudieran servir para en caso de algún golpe. Aquí podemos ver cómo están resaltadas. Ese es el primer cambio. Acá por otra parte, a ver si se checan, aquí dice JBL, tiene el símbolo de JBL y anteriormente en la 2 era el símbolo y acá traía la marca de JBL. Es uno de los principales cambios. La marca, ahora si se fijan, es una marca en grande, en 3D resaltado. Aquí se pueden ver los costados como se miran en rojo. Ahí estamos observando cómo se miran ahí. Ese es otro cambio que tiene la bocina. La bocina cambió completamente. Aquí ahora
El LED de carga es una barra como el JBL Boombox 2. Vamos a prenderla. Ahí está el típico. Si logran ver un poco aquí, a ver, dejen ver si lo puedo acomodar para que se note. Ya se apagó. Bueno, ahorita que lo prendí se miraba, no se miraba la barra completamente cargada, se miraba como ligeramente disminuido un poquito aquí, que quiere decir que le falta un poco de carga, debe estar como en el 4. Normalmente siempre vienen cargadas, pero no vienen cargadas al 100, les falta un punto. Aquí ya no se nos puede notar tan fácilmente como en las versiones anteriores, como venía el JBL 1 y 2. Otro cambio que tuvo, bueno, aquí la base de transporte es igual. Ahora viene aquí con un código, que tal vez sea el código de número de bocina. Aquí ya también el JBL Connect anteriormente era como un triángulo, eran triángulos, este símbolo ahora es como un símbolo infinito que es el JBL Party Box. Por la parte de enfrente pues podemos ver las mismas teclas del volumen, el power, el símbolo de Bluetooth, aumentar volumen y disminuir, pero cuando esta bocina se conecta se prende alrededor, ya no se pone en color azul, anteriormente se ponía en color azul, ahora siempre está en blanco. Voy a apagarlo, ahí está apagado. Por la parte de atrás ahora este es su puerta estanca, anteriormente pues era más diferente, estaba toda sellada. Vamos a destaparla, está un poquito duro, pero a ver, vamos a ver, ahí está destapada, ahí está. Únicamente el puerto de salida de carga como tipo banco de batería, una entrada auxiliar, y aquí podemos ver la entrada de alimentación para cargar la batería tipo C. Una gran ventaja para todos los dispositivos. Si se nos llega a perder el cargador, ya no tenemos que andar comprándolo como antes, que era una conexión exclusiva. Y podemos ver algunas algunas instrucciones. Ahí está. Recuerden siempre tener bien sellada esta puerta, porque si no le entra agua y se puede dañar el equipo. Y además, ya por último, el otro cambio que lo tuvo aquí en la parte antiderrapante que tiene aquí. Este es para que no se derrape la bocina. Posiblemente a todo volumen le ayude un poco más, porque la número 1 y 2 en algunas ocasiones llegaba a derraparse un poco dependiendo de dónde lo pusieras. Ahí está. La parte como es así de antiderrapante. Es el mismo diseño que también trae ya la Clip 4, que posteriormente se las traería al canal. Todavía no está disponible. Al menos en Estados Unidos no está disponible. Su precio fue de $349 más tax, que en sí ya con impuestos salió en $365. Es algo cara todavía porque el dólar está caro al pagarlo en línea. La potencia que dice el manual son 25 watts RMS de los woofer y de los tweeter, en modo fuente de energía conectada a la luz. Es una de las cosas que a mucha gente ya no le está gustando, que tiene que estar conectado y se oye un poco más fuerte, pero lo hacen para proteger la batería. De ahí en más, pues esta bocina es muy liviana. Sony, la XB43, tiene unos imanes demasiado grandes. En esta por ahí hay unos videos donde destapan o le llaman disamble en inglés. Sacan las bocinas y los imanes son muy pequeños, pero no nos dejemos llevar por los imanes, en virtud que hay diferentes tipos de calidad de imán. Y JBL en realidad pues siempre maneja unas bobinas con cobre muy reforzado, el cual es lo que le da la potencia. La bobina es la potencia, no se dejen llevar por el imán. Bueno amigos, espero que les haya gustado este unboxing. Posteriormente haré el test de sonido y espero que se sigan suscribiendo a mi canal. Muchas gracias.